Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones y también iniciando la semana, lunes 23 de julio. Muchas gracias a los que se estén sumando a esta transmisión en Facebook Live, quienes nos vean en la página de la revista Proceso, o en la página de un servidor, Genaro Villamil, o en la página del Homo Zapping, y por supuesto en nuestra cuenta de YouTube. Qué bueno que están aquí con nosotros, que se están sumando. Vénganse, Miguel Ángel, a Eric Eduardo, a Amelia Lara, a Lourdes Garza Caligaris, que son nuestros primeros saludos de esta noche. Patricia Cuña, a Paco Suárez, que también está viendo el video. Ernesto Fierro, muchas gracias. Hola. A Nasa Cordero, que nos está viendo desde Charlotte. Linda López, a Jesús HD. ¿Qué onda? Muchas gracias por estar aquí. Ricardo Sánchez, Charles Morales, saludos a Charles, a Pati Garza desde Piedras Negras, Coahuila, un abrazo, a Gilberto Valle, que nos está viendo desde Tijuana, la bella frontera mexicana, Paco Suárez, muchas gracias, María Concepción Ramírez Sámano, que nos ve desde Europa, Michoacán, a Pedro González Muciño, a Gerardo Robles Aviña. Gerardo, muchas gracias, que estás en Guadalajara. Berta Garza Flores desde Monterrey, Pío Paz, hello. Leopoldo Lezama, Teresa Bazán Moncayo, buenas noches. Rogelio Fernández Alonso, ¿cómo están? Muchas gracias. Aquí, antes de iniciar la transmisión, estaba yo viendo desde Cuautla, Morelos, a Judy Mójica, también le mando saludos, a Wallace Mía, a Gerardo Martínez, a Jesús Beltrán, a Cuitzi, que nos está viendo desde Ojo de Agua, Tecámac. Alejandro Sotra, muchas gracias. A Pedro González Muciño, saludos también. Y a Carlos Machorro desde Puebla. Antes de empezar la transmisión estaba viendo que, bueno, vaya que si las cosas a veces fueran por un guión, ningún guión estaría tan casi exacto de lo que está sucediendo hoy en Puerto Vallarta, donde falló la aeronave que conduce a Enrique Peña Nieto a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y bueno, en esa aeronave pues ya no viajó finalmente Andrés Manuel López Obrador. Él, el fin de semana, desde el viernes de hecho, se deslindó de la posibilidad de ir a la cumbre, diciendo que pues él todavía ni siquiera es presidente electo en términos legales, aunque pues ya en términos políticos pues esté dominando la agenda, esté marcando las pautas, esté, en fin, diciendo y haciendo los informes y los planes que pues no pasó ni un día para que, desde la victoria del 1 de julio, para que Andrés Manuel López Obrador se pusiera a trabajar él y pusiera a trabajar pues a su gabinete, que ni siquiera tienen todavía recursos de los periodos de transición entre un gobierno a otro. Pero bueno, lo importante en este sentido es que están haciendo anuncios, y además los anuncios del día de hoy tuvieron que ver justamente con proyectos de infraestructura muy importantes, sobre todo en el terreno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me dice que lo desinvitó Peña. No creo que Peña lo haya desinvitado, más bien creo que él marcó su raya, sobre todo después del episodio del fideicomiso de Morena para los damnificados. Dice, pobre Peña, ni el avión le funciona. Adel Ham, muchas gracias. Adel Navarro dice, consulta del nuevo aeropuerto, no inventen. Norma Angélica Castillo desde Miscuac. Emilio Pellicer Larrea Paisano, buenas noches. Estuve en Mérida este fin de semana de una manera casi de visita de doctor. El calor está tremendo en todo el país, pero imagínense en mi tierra, en Mérida, con 40 grados de temperatura, un sol espectacularmente quemante, pero bueno, así es este país de contrastante. Desde Aguadulce, Veracruz, está haciendo frío, Azael, calor. Me están preguntando sobre el avión de Peña. No tengo idea de si es un particular, no, debe ser el avión oficial. Así es, AMLO declinó a la invitación de participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Aquí saludando a Albiux Barrios, a Gabriela Severino, que nos ve desde Brasil. Qué bueno que nos estás viendo, Gabriela, desde Brasil.
Ojalá y se concrete un encuentro que hay en Brasil en estos próximos días y yo esté ahí con ustedes. A Mari Sara, a Marta Parra, buenas noches. A Óscar Valdespino, que nos está viendo desde Torreón, donde el calor también está de la tiznada. En Los Cabos está a 45 grados el calor. Es la canícula, como dice Teresa Bazán, es el periodo de mayor calor en todo el país y más con esta situación de deforestación y de cambio climático y calentamiento global y muchas cosas que ya conocemos. En fin, ¿qué fue lo que dio a conocer el día de hoy Andrés Manuel López Obrador? 7 proyectos de infraestructura, incluyendo, ya en lo último lo mencionaremos, el proyecto de Internet. Sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, él está planteando que hay un estudio en donde van a analizar las 3 opciones que hay, que es continuar la obra sobre el lago de Texcoco, tal como lo anunció Enrique Peña Nieto. Hay más de 45,000 millones de pesos ya invertidos. La otra opción es construir un aeropuerto en la pista de Santa Lucía, donde hay diferencias sobre viabilidad técnica, sobre los aires, sobre las corrientes pues indispensables según algunos técnicos, porque dicen que no podía convivir el aeropuerto de Santa Lucía con la actual terminal aérea, la del aeropuerto que está en la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Y la tercera, es concesionar, es decir, que no sea una asociación pública o privada, que no le cueste al erario federal, sino que sea concesionada, pues como le planteó durante la campaña a Carlos Slim. Si tan buen negocio es, pues bueno, se los concesionan y lo construyen los empresarios. El punto aquí es que está convocando Andrés Manuel a una consulta para finales de octubre sobre este tema y ya surgieron las voces de los rigurosos analistas y objetadores de una consulta diciendo que no puede convocar a Andrés Manuel a una consulta mientras no sea presidente en funciones y que la legislación en torno a la consulta popular pues tendría que modificarse. Yo creo que si es a finales de octubre, recordemos que en septiembre entra el nuevo Congreso, es decir, los nuevos diputados y senadores de la elección del 1 de julio. Entonces no le veo mayor complicación a cambiar o a modificar la ley de participación ciudadana. Lo que está planteando López Obrador es una movilización de la opinión pública y de la ciudadanía en torno a este proyecto. Si tanto les molesta a quienes han apoyado el proyecto del nuevo aeropuerto, pues a final de cuentas participen también en este debate. No creo que diciendo que la consulta sea inviable, ilegal o una faramaya sea la manera de darle legitimidad a este proyecto. Es un proyecto muy caro, muy ambicioso, que Enrique Peña Nieto lo anunció en 2014 pues como un proyecto faraónico personal de su sexenio, pero ya vimos y ya lo observamos durante la campaña que hay grupos, sobre todo los habitantes de Atenco y las zonas circundantes de Texcoco, más ambientalistas, más expertos, que dicen que es un grave riesgo construir un aeropuerto en una zona como es la que fue el lago de Texcoco. En fin, este es un tema que vale la pena socializar, y ya lo empezó a socializar Andrés Manuel López Obrador como virtual presidente electo, al anunciarlo como el primer proyecto de infraestructura. El segundo es un proyecto de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec. El tercero es el tren de Maya, o el tren en la península de Yucatán, para unir las rutas turísticas y de carga. El cuarto es la construcción de 300 caminos rurales, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero, según señaló. Y esto es muy importante porque los grandes proyectos de infraestructura de los 2 últimos sexenios han sido pues carreteras o autopistas concesionadas, muy caras, muy elegantes, muy poco transitadas incluso en algunos casos, y no están conectando a los pueblos o a las comunidades más marginadas, más lejanas, y se dejó prácticamente de construir durante los últimos 18 años estos caminos
que iban a unir o que deben unir al, pues al país. Me están diciendo que el Tren Maya no devastará ecosistemas. No sé quién haya comentado esto, pero bueno, aquí aprovecho otra pausa para mandar saludos a Pepe Rodríguez, que nos está viendo desde Veracruz, a Mali López, que le manda saludos a los gatitos, están ahorita tranquilas. A Israel Quiñones, también estoy escuchando aquí su punto de vista sobre también pues la fibra óptica que no ha llegado a muchas comunidades. Antes de entrar con ustedes, yo estaba pensando que justamente la construcción de carreteras y caminos rurales en las poblaciones más pequeñas, que no son rentables de manera económica para los concesionarios grandes, para estos tiburones de la construcción, como HL, como IGA, como ICA, como los grupos franceses, o en fin, estos que también han construido los socavones o las grandes autopistas con socavones, no son rentables, pero el Estado debe hacer rentable esta posibilidad. Y lo mismo sucede con las carreteras del Internet. Por eso el 75% del territorio nacional, aunque esté el 60% de la población que tiene acceso a Internet, el 75% del territorio no está enlazado y conectado con Internet, lo cual es mentira que todo México sea territorio de ya saben quién o de ya saben qué compañía de Internet. No es cierto. Hay un gran vacío porque se dejó en manos de los grupos privados pues la conexión de Internet de todo el país. Incluso en el mismo Distrito Federal o ya la Ciudad de México hay zonas de Milpalta, por ejemplo, o de Tlalpan o de Xochimilco donde no hay acceso a Internet. Estamos hablando de la zona, una de las zonas más pobladas del país. Me dice, ¿qué piensas de la trama AMLO Solalín de STLN? No vamos a hablar hoy de este tema, estamos concentrados en este asunto. Creo que en otro Facebook Live ya había yo puesto mi opinión o comentado, y creo que hay que dar vuelta a la página, la verdad. Creo que la agenda del STLN pues es suya, y pues Solalinde ya dirá lo que tenga que decir sobre este tema. El quinto proyecto es el apoyo a damnificados del 19 de septiembre, que va a anunciar el 19 de septiembre próximo. El 6 es construcción de colonias marginadas en la frontera sobre todo con Estados Unidos, y 7, construcción de colonias populares en centros turísticos. Mencionó este asunto del Internet que como dice Mari Carmen Rojas, se requiere para la educación a distancia. El Internet se requiere para muchas cosas, no solo para el Internet de las cosas, como decía Purificación Carpinteiro, o para la metadata, como decía Purificación Carpinteiro, que según ella no entendíamos nada. Bueno, lo que sí entendemos es que este país debe estar conectado a través de la fibra óptica o de las tecnologías más desarrolladas, que no cuestan lo que costaba el cableado de cobre u otras tecnologías, y que eso es importante, que este país esté conectado con Internet, porque así se va a educar, así se va a dar salud, así se van a dar servicios financieros, así se van a dar muchísimas otras funciones que son necesarias para una nación de este tamaño. El Internet de tus cosas, de mis cosas y de las cosas de todos, pues ese es un segundo punto, ese es un punto que ya se desarrollará con el tiempo, pero aquí lo importante es el acceso a Internet, porque es también acceso a información, a tecnología, a servicios, a educación, a muchas cosas. Son 50,000 millones de pesos los que dijo Andrés Manuel López Obrador que va a costar estos 7 proyectos de infraestructura, que son los que pues se van a obtener de los recursos ahorrados en los proyectos de austeridad, de recorte de la burocracia dorada, como le dijimos nosotros aquí, ya lo está comentando, repitiendo López Obrador y otros comentaristas. En fin, este es uno de los proyectos, este es uno de los planes, digamos, que anunció y socializó el día de hoy López Obrador. Pero también
Yo quiero comentarles lo que la encuesta que publicó Consulta Mitofsky, que Consulta Mitofsky pues no podemos decir que sea una empresa encuestadora muy pro AMLO o que haya estado cercana a Morena, más bien siempre estuvo cercana a Televisa y al PRI, o siempre ha estado cercana. Pero en estos días realizó una encuesta muy interesante donde señala los sentimientos o el estado de ánimo que provocó el triunfo de López Obrador. Y en primer lugar dice que en un solo mes la imagen de López Obrador dio un salto positivo y recuperó el daño de 12 años. Su peor mes de los indicados fue en julio del 2008, pero en 10 años pasó de una posición negativa de menos 27 a más de 25%, es decir, de tener una posición negativa menos 27 pasó a tener una posición positiva de más 27 y por supuesto pues ya lo es el líder político y el líder social más importante en estos momentos, después sobre todo de una victoria tan contundente, tan arrolladora, a pesar de fraudes como los de Puebla o de otras partes del país, pues es un logro no solamente de él, es un logro de la sociedad mexicana y creo que esto se está reflejando en el estado de ánimo social. Dice la encuesta que el 62% siente alegría y no tristeza, solo 25.8% siente tristeza, quizá son los anayistas o algunos que votaron por Mid, o quienes finalmente no van a votar nunca. Felicidad o enojo, este es muy interesante, el 62.7% siente felicidad. Para una sociedad que, según Enrique Peña Nieto, tenía furia o hartazgo social, este dato lo que está indicando es que la furia o el hartazgo social es por la ausencia de un liderazgo político creíble, honesto y cumplidor. O sea, que la furia era contra el señor Enrique Peña Nieto, que no se haga. Es decir, él no fue víctima del enojo social, él fue el atizador o el provocador de ese enojo social. Y aquí estoy viendo sus comentarios. También hay muchos que están felices con el triunfo de López Obrador. Satisfacción o decepción, 60% siente decepción, 27% siente... 60 de satisfacción, 27.3 decepción. Seguridad o inseguridad, aquí baja un poquito la ecuación, 57.7 siente seguridad, el 30% siente inseguridad, lo cual refleja que no necesariamente la seguridad está relacionada con el resultado electoral, sino con la persistencia del crimen organizado y de la corrupción en las policías. Tranquilidad o miedo, 59.6% siente tranquilidad y 28.7% siente miedo. Este dato, 60% siente tranquilidad y 28.7% siente miedo, es el fracaso rotundo de las campañas de miedo. Esta sociedad dejó de tener miedo, porque ese miedo fue el que impidió que votáramos de manera sensata en el 2006, ese miedo provocó la polarización social durante estos 12 años, este miedo todavía se escuchaba de decir, no nos van a quitar nuestra casa, vamos a hacer como Venezuela, y toda esta sarta de pendejadas, no tengo otra palabra que decir, más exacta, que los mercadólogos intoxicadores de sentimientos y emociones de la población estuvieron inoculando. Es un triunfo, una victoria de todos los mexicanos haber derrotado el miedo. Y eso, pues nos lo merecemos como felicitaciones a todos. Y qué bueno, además, que derrotamos el miedo, porque además derrotamos todo ese aparato mediático. Aquí tengo pues a las televisiones, o a mi televisión monitoreando por oficio, pero creo que mucha gente perdió el miedo cuando ya dejó de hacerle caso a lo que les decían los comentaristas pagados por el sistema en la televisión. Confianza o desconfianza, este es otro dato muy importante, el 59% siente confianza, el 27.6% siente desconfianza. ¿Usted considera que en el corto plazo con AMLO la seguridad mejorará? El 65%, hay una gran expectativa con que mejore la seguridad. La economía, 67.4%, es otro de los datos más reveladores de esta encuesta.
Decían que la economía se iba a ir para abajo, que el peso se iba a devaluar, que iban a salir las inversiones, que estábamos dando un salto al vacío y no sé qué tantas pendejadas también nos dijeron durante la campaña. Y vean, la percepción pública, según la encuesta de Mitofsky, es que el 67.4% está esperando que la economía mejore en el gobierno de López Obrador, solo 25.2% piensa que va a empeorar y un 7.4% no sabe. La política, 64.8% piensa y siente y percibe que va a mejorar. Es un estado de ánimo muy distinto al que teníamos soportando la decadencia larga, lenta, tremenda de este sexenio y la herencia de los 12 años de gobiernos panistas. En fin, ese es un logro social, no solamente es el logro de Morena o es el logro de López Obrador. Él encabeza esto, pero esto es lo importante, que ustedes sientan y perciban que esto es un logro social. Y a mí me da mucho gusto, la verdad, que el principal logro haya sido vencer el miedo. Porque tanto en la vida personal como en la vida social, el miedo es paralizante, es justamente la justificación de los autoritarismos, no al revés. Nos están diciendo ahorita que López Obrador es autoritario, que porque está enfrentándose con el INE, que porque dice cosas un día sí y otro también. Es un líder, pero el asunto es que si ese líder impusiera por encima de los demás todo y no hubiera una percepción social favorable, entonces estaríamos en una autocracia. Pero lo que estamos observando es que tiene una legitimidad derivada, aquí lo está diciendo la negra Tomasa, una legitimidad derivada del voto que no la han tenido los últimos 6 expresidentes. Tiene una confianza social que no han tenido los últimos 6 expresidentes de este país, y quizá hasta podemos ir más atrás. En fin, esto es un logro social. No lo manchemos, estemos pendientes, y aquí vamos a seguir informando. Me dice, el enojo es por la devastación del país, así es. Quienes votamos por él, trabajemos con él para lograr el cambio, exactamente. Y estoy viendo sus comentarios de felicidad sobre la política. Me pareció adecuada la carta. ¿Cuál carta? La carta a Donald Trump. La carta a Donald Trump me parece una estrategia diplomática, que por cierto también no lo comentamos, una estrategia diplomática de primer saque. A final de cuentas, López Obrador también está jugando desde una posición de fuerza con Trump, y esa posición de fuerza hay que aprovecharla. ¿Cuál es la posición de fuerza de López Obrador frente a Trump? Pues es el voto que nosotros le dimos, es decir, el hecho de que sea un presidente legítimo y no alguien que venga arrastrando una decadencia y un índice de aceptación de menos de 20%. Por supuesto que Trump sabía que podía bulear a Peña y con él a todos los mexicanos, pues porque no había un liderazgo. Aquí se va a tener que pensarla 2 veces. Pero lo mejor de la carta es que entre líneas le está diciendo López Obrador a Trump que él y Trump tienen un mismo objetivo: llenarle las expectativas y cumplirle a los mexicanos de allá, de Estados Unidos y de aquí. Porque si a Trump también le interesa los votos y las elecciones de noviembre, que mejor se alíe y se lleve bien con López Obrador. Es un cálculo de pragmatismo político genial lo que está haciendo López Obrador para calmar a la bestia o al buleador. Esa es una estrategia para calmar a los buleadores, no ponerse de tapete, ni tampoco de caer en su provocación. Se trata de decirle: mira, güero, yo sé lo que te necesitas y aquí están los mexicanos. No nos confrontes, porque si no te va a ir peor, a ti y a nosotros. En fin, esas son mis reflexiones. Lo último que quería comentar también es el gabinete de Claudia Sheinbaum, que fue dado a conocer ayer domingo. Creo que es un gabinete de inicio muy equilibrado en términos reales. Estamos viendo una combinación de los 3 últimos gobiernos de izquierda o del PRD, que no incluyen a mucha gente del gobierno de Mancera, Rosa Isela Rodríguez, una
ex periodista, colega también, muy seria, muy honesta, muy trabajadora. Ella ha estado desde la administración de Cuauhtémoc Cárdenas hasta la administración de Miguel Ángel Mancera en distintos cargos de gobierno y no tiene una sola acusación de corrupción. Ella va a ser la secretaria de gobierno, que es la segunda posición más importante, y es todavía más importante que una jefa de gobierno mujer le dé esta posición a otra mujer que además conoce la ciudad. Creo que eso es muy, muy importante. Me comentan Molay, Paco Ignacio Taibo debía estar en cultura. Paco Ignacio Taibo va a estar haciendo cultura con o sin cargo, y eso creo que es muy importante. Sobre todo en el cargo de cultura, también nombra a alguien que es de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum, que es el ex delegado y ex subdelegado jurídico de la Cuauhtémoc y actual asambleísta, que Adolfo Suárez del Real, que ha hecho un trabajo magnífico. Creo que eso es muy importante. Y en fin, hay signos positivos también para la Ciudad de México. Todavía debemos saber quién va a ser el secretario de Salud y, ojo, el secretario de Seguridad Pública. A mí me preocupa esta reincorporación del señor Collins a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pero este es otro tema que vamos a abordar en otra transmisión. Muchas gracias, buenas noches, descansen, feliz semana. Gracias.